La Casa de los Azulejos. Curioso estudio podría hacerse acerca de la nobleza mexicana, es decir, la historia de los títulos de Castilla que a personas residentes en México fueron concedidos por el rey de España durante el tiempo de la colonia. Este estudio tendría además un interés puramente histórico, pues muchos de los títulos fueron expedidos a conquistadores por sus hazañas, a gobernantes por sus servicios y a particulares por sus obras meritorias. Algunos de los citados títulos están íntimamente relacionados con el descubrimiento y fundación de pueblos, villas y ciudades, no pocos con el nombre que se dio a las calles de México y de diversos estados de la actual república, y varios con los más ricos centros de minería. Es cierto que la nobleza de Nueva España no fue toda de limpios blasones y legítimamente adquirida. Es cierto que hubo títulos concedidos a los encomenderos que se extremaron en los aperramientos y matanzas de los indígenas. Pero también hubo nobles tan filantrópicos como el conde de Regla y tan patriotas como el marqués de San Juan de Rayas. Hoy, la nobleza está en la virtud y en el talento. Hoy, aquellos blanquísimos pergaminos, prodigios de caligrafía y primorosos por sus miniaturas de brillante oro y de vivísimos colores, son objeto de pura curiosidad, y solo uno que otro individuo los conserva como recuerdo y timbre de su pasada grandeza. Pero a pesar de esto, para el historiador los títulos de nobleza son interesantes, y muy en particular para el que intente hacer una crónica detallada de la Ciudad de México. Allá en el siglo XVI se embarcó rumbo a México don Rodrigo de Vivero y Velasco, descendiente de aquel don Alonso Pérez de Vivero, que según unos fue arrojado en Burgos desde una ventana por el condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, y según otros, de lo alto de una torre de Valladolid, en un memorable Viernes Santo. Llegado a México, don Rodrigo se casó con doña Melchora de Averrucia, que tenía una encomienda en Tecamalchalco, y era viuda del conquistador don Alonso Valiente. Don Rodrigo y doña Melchora hubieron en su matrimonio un hijo, llamado don Rodrigo de Vivero y Averrucía, el cual nació en la citada encomienda. Este don Rodrigo, el mozo, distinguióse por su talento e instrucción, pues queda noticia que escribió varios discursos, un tratado de economía política y una relación pública en parte en el tomo quinto de la Ilustración Mexicana. Relación en la que se refiere el naufragio que padeció al regresar de las Islas Filipinas, en donde fue gobernador y capitán general. Nuestro don Rodrigo fue además alcalde de diversos lugares de Nueva España y gobernador de Nueva Vizcaya. En México fundó el mayorazgo de Vivero, que después se elevó a condado del Valle de Orizaba, concesión que le hizo el rey en premio de sus buenos servicios. Comprendía, dicho condado, dice un escritor, las tierras que este título tenía, en las inmediaciones de aquella población, las que aún conservaron los sucesores en el Sabinal y Cañada de Iztapa, y las que formaron posteriormente el marquesado de Sierra Nevada y el condado de la Colina, aquellas en lo más fragoso del volcán y estas en el llano de Sumidero. Don Rodrigo fundó el ingenio Trapiche de Ocemepa, uno de los primeros de Nueva España, que hoy es pueblo, conocido con el nombre de Ingenio o de Nogales, a una legua hacia el poniente de Orizaba. Don Rodrigo de Vivero y Averrucia casó en México en el siglo XVI con doña Leonor Ircio de Mendoza, hija del mariscal de Castilla, y murió por 1636, dejando un hijo, don Luis de Vivero, segundo conde del Valle de Orizaba, quien a no dudarlo fue el primero de los de su título que habitó la famosa Casa de los Azulejos. ¿Cómo sucedió esto? Lo vamos a decir enseguida. La casa de que nos ocupamos, aunque reedificada después, es antiquísima, y las primeras y pocas noticias que de ello tenemos se remontan hasta el siglo XVI. Entonces la poseía un don Damián Martínez, juntamente con la plazuela anexa de Guardiola, pero concursado por sus acreedores, se vio en la necesidad de rematar sus bienes en pública subasta. El mejor postor a dicha casa fue don Diego Suárez de Peredo, a quien se adjudicó en la cantidad de 6,500 pesos, y tomó posesión de la finca y plaza el 2 de diciembre de 1596. Don Diego enviudó
Metióse a fraile franciscano en el convento de Zacatecas e instituyó un mayorazgo vinculado en la casa ya citada y en otros bienes que heredó su hija doña Graciana, la cual contrajo matrimonio con don Luis de Vivero, segundo conde del Valle de Orizaba, como hemos dicho. Desde entonces la casa fue mansión de los señores condes y de ella nada hemos encontrado que sea digno de ser impreso. Solo a través de los siglos y en las salas de la tradición han llegado hasta nosotros dos anécdotas. Una referente al Callejón de la Condesa, que tomó su nombre de alguna de las del Valle, y otra a la reconstrucción de la casa. Cuentan las consejas que cierta vez entraron por los extremos del callejón dos hidalgos, cada uno en su coche, y que por la estrechez de la vía se encontraron frente a frente sin que ninguno quisiera retroceder, alegando que su nobleza se ajaría si cualquiera de los dos tomaba la retaguardia. Por fortuna, como asienta un grave autor, la sangre no llegó al arroyo ni mucho menos, y ni siquiera hirvió en las venas de los dos Quijotes, pero a falta de cuchilladas sobró paciencia a los hidalgos, quienes estuvieron en sus coches 3 días de claro en claro, y 3 noches de turbio en turbio. De no intervenir la autoridad, de seguro se momificaban los hidalgos. El virrey les previno, pues, que los dos coches retrocedieran hasta salir uno hacia la calle de San Andrés y otro hacia la plazuela de Guardiola. La otra anécdota, aunque sin fundamento histórico, es tan conocida que la omitiríamos si no temiéramos a la erudición callejera. Se dice, se cuenta y se comenta que uno de los condes del Valle tenía un hijo, y que este hijo fue un calavera redomado. El heredero, fiado en sus riquezas, más pensaba en derroches que en negocios, joven y apuesto. Los trajes lujosos, los buenos caballos, los araos elegantes, ocupaban más su atención que los librotes de cuentas y que los ingenios de azúcar. El conde, su padre, gastó mucha saliva en regaños, hasta que cansado, fue su benevolencia tanta que solo le decía: «Hijo, tú nunca harás casa de azulejos». Santa frase. El joven se preocupó, le escoció lo de los azulejos y poco a poco cambió de vida, prometiendo edificar la casa que su padre tenía por imposible. ¿Su propósito fue pasajero? ¿Lo cumplió cansado o convencido de oír la eterna muletilla del viejo conde? La respuesta la tenemos clara, elocuente, en ese gran palacio reedificado y revestido de azulejos por el joven conde, que dio con esto una prueba de lo que pueden calaveras arrepentidos. Diremos para concluir, dice don Anselmo de la Portilla, que en esta casa se verificó la renovación del Señor de Santa Teresa, según lo cuenta un libro que anda en manos de los devotos de esta imagen. El señor Portilla incurrió en un error. La escultura que, según cuentan, se transfiguró y sudó milagrosamente en el estresuelo de dicha casa. No fue la del Señor de Santa Teresa, sino la del Santo Cristo de los Desagravios, que estuvo después en la capilla de Burgos del convento de San Francisco de México. Derribada esta consecuencia de la exclaustración de las leyes de reforma, el Santo Cristo Milagroso pasó a la iglesia de Jesús Nazareno, donde se encontraba y era venerado por los devotos. Consumada la independencia, abolido los títulos, los condes del Valle de Orizaba continuaron viviendo en la Casa de los Azulejos. Así transcurrieron los años hasta el 4 de diciembre de 1828, día funesto para México por los robos que cometió la plebe, enloquecida por el motín de la Acordada, en medio del desorden de que fue presa la ciudad, aprovechando sin duda aquellas circunstancias tan propicias para consumar los mayores crímenes. Penetró a la Casa de los Azulejos un oficial, Manuel Palacios, en los instantes mismos en que el exconde de don Andrés Diego Suárez de Peredo bajaba la escalera, acometiéndole a puñaladas Palacios, con tal saña que lo dejó tendido y sin vida. Este horroroso asesinato se comentó en aquella época de diversos modos. No faltó quien lo atribuyese a siniestras maquinaciones políticas, mas la verdad fue que no pasó de una venganza personal de Palacios, porque el exconde don Diego se oponía a que tuviese relaciones con una joven de su familia. Condenado el culpable a la última pena, se ejecutó la sentencia en la plaza de Guardiola, junto a una cochera que miraba hacia el poniente y que ya no existe. Con tan trágico acontecimiento termina la crónica de la casa secular y solariega.
Empero, cuando ahora penetra uno en su interior, admira la arquitectura severa, el lujo que reina en las salas, por las que le parece contemplar las sombras de sus antiguos moradores, pero al bajar por la vieja escalera, la fantasía se traslada a otros tiempos. Ve el brillo del puñal del asesino y el cuerpo del buen conde tinto en el charco de sangre. Escucha los gritos angustiosos de sus deudos y fuera, allá en el Parián, contempla a la furia de las guerras fratricidas, desmelenada con los ojos saltados por la codicia, excitando al populacho al más salvaje de los saqueos.